Así que bueno, sin más, esta semana me dijo Jorge que intentase hacer un vídeo. Ya le dije lo que tenía yo programado, pero bueno, como está pasando lo que está pasando, pues uno más que se suma y vamos a presentar este vídeo. No sabía lo que hacer, no voy a engañaros, porque quería presentar eh, otra investigación, experimentación junto con mis compañeros y amigos de Misterios Dagian. Un abrazo a todos de parte mía desde aquí. Y bueno, voy a hacer este breve vídeo sin saber muy bien lo que hacer, así que lo que he pensado es presentaros, como estamos en estas fechas, por desgracia, con el tema del confinamiento. Se me ha ocurrido coger parte de lo que tengo aquí y en otros sitios, en mi hogar, libros, y poder presentaros algunos para que aquellos que os encante el misterio, como lo llaman, pues aconsejar algún librillo, pues que veáis el material que yo tengo, con el que he intentado humildemente formarme. Así que bueno, voy a empezar a contaros. Este ha sido el resultado de todos estos años y de los que quedan por delante hasta el fin de mis días. Y, y además de este libro, voy a pasar a los importantes, puesto que es un orgullo personal esto que estáis viendo en primer plano, pero tengo el gusto de presentaros todo lo que tengo por aquí. Así que bueno, mirad, César es un amigo bueno que tengo en Titulcia, que es la Cueva de la Luna. Su tío hizo este libro, el autor es don Armando Rico, y aquí tenemos, como podéis ver, el libro original y único que hicieron a causa de la Cueva de la Luna. Este libro es difícil de encontrar, tengo entendido, y si tenéis suerte, pues veréis dos por las redes. Así que bueno, es muy finito, pero para mí es un orgullo personal el tener este libro aquí en mi casa. A ver, luego también quería comentaros que estos libros de Máximo Inardi, la verdad es que los poderes de la parapsicología y la historia de la parapsicología, creo que son unos libros muy interesantes. Yo cuando puedo me he puesto a leerlos, a retomarlos de nuevo. Tiene una lectura, como podéis ver, la letra súper finústica, súper pequeña, pero lo importante es, como todo, el contenido. Así que Máximo Inardi. Más libros, pues tenemos aquí, como no, a Vida después de la vida. Estamos hablando de don Raymond Moody. Estos libros son, por mi parte, muy aconsejables. Puedes creer, no creer, pero para mí serían obligatorios tenerlos en tu biblioteca personal. Como creo que tengo 6 minutos, 8 que me dijo Jorge, pues me parece a mí que me lo voy a pasar un poquito. Así que, bueno, aquí hay otro de Respuesta del Más Allá. Mire, tengo aquí una cosa que me apasiona, además del misterio de la parapsicología, parapsicobiofísica, acuñado este término por don Germán de Argumós y Valdés. También me apasiona mucho lo que es la historia de la monarquía, lo que es el tema de la historia de Carlos I, quinto de Alemania, y de Felipe II. Este libro os lo recomiendo porque a mí me encantó. Le tengo como amigo en el Facebook a Mariano Urresti, y la verdad es que le gusta un poquito la historia y sea de Madrid y pueda ir al Escorial. Creo que este libro le puede encantar, la verdad sea dicha. Pero bueno, como lo estoy haciendo todo en plan breve, continuamos. Uno de los que me tuvo la gran culpa de que me apasionase la ufología, aquí tengo unos cuantos, bastantes, tengo más de una treintena de libros, es don... Ay, que no me sale ahora. Don Juan José Benítez. Don Juan José Benítez es un señor que a mí me apasiona desde el primer día que le conocí. Tuve la gran ocasión, hoy justamente me ha saltado en el Facebook que hace 6 años estuve en la presentación de su libro, de Estoy Bien, y bueno, pues para mí es un orgullo que este señor me haya dedicado su libro, la verdad sea dicha. Esto es un gustazo. Y bueno, para Daniel tal, Madrid, 20 de marzo del 2014. Pues
Este libro, aunque a mí me impresionó mucho porque don Juan José Benítez es un señor que siempre es lo más conocido, por lo menos yo le conocí gracias al tema UFO, gracias a la ufología, que es otro tema que tanto me apasiona, pero en honor a la verdad lo que más me apasiona es la parapsicología, la parapsicobiofísica. Pero me impresionó porque ya tenía muchos libros de él, de ufología, y tengo y tendré, y además del tema de caballo de Troya, que a ver si lo tengo por aquí, sí, además de caballo de Troya, eh, que hay que tener mucha paciencia, pero mínimo recomiendo que una vez en la vida os leáis la saga completa de Caballo de Troya. Y junto con Caballo de Troya, luego no sé si sabéis que después de los 9 tomos que hizo, se cayó un libro, después de los 9 tomos que hizo, el cual más grande que el otro, además de eso, luego va a hacer una trilogía. La trilogía es El Día del Relámpago y lo que ya me viene de camino, que es la rebelión de Lucifer, iba a decir. Me he perdido ahora mismo. Como es en directo y no tengo nada preparado, pues yo sé que ahora... No, el diario de Eliseo, me acabo de acordar. Después del Día del Relámpago, esto ya es lo que sucedió después de Caballo de Troya del 1 al 9. Y luego ya es esta última trilogía, que se supone que es la última, espero, que es El Día del Relámpago, junto con El Diario de Eliseo, que es mencionado ahora, y luego ya un tercero que habrá. Y ahora volviendo, bueno, ya para terminar con Juan José Benítez, pues aquí tenemos muchos más libros, que es Solo para tus ojos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pactos y señales. Me encanta este libro. Pero además de la ufología, vuelvo a repetir que lo que más me gustó, sobre todo, es el de Estoy bien. Es un libro que ya no es por ir allí que me firme el libro y ya está, es simplemente que es de los temas a tratar que a mí me encantan. Así que quien quiera que mire, para no enrollarme yo aquí más, que mire un poquito en la Wikipedia y que revise un poquito el libro de Estoy bien, porque a mí es un claro ejemplo de los libros que más tengo yo interés en esta biblioteca chiquitita que veis aquí ahora mismo. Cómo no, Julio Verne, quien no le conozca hasta ahora, que se meta un poquito en la historia y que disfrute. En el libro hablo un poquito de él, sobre la tumba de Julio Verne. Bueno, a ver, que se ha caído esto, no he notado nada. Ay. También tenemos aquí, como veis aquí, las psicofonías, voces del más allá, de Pedro Amorós. Estuve este año de nuevo en el simposio de la SEIP, en Alicante, Agües de Busot, en Alfaz del Pi, luego fuimos a Agües de Busot a visitarlo un poquito y al Sanatorio de Sierra Espuña, Murcia, y este libro pues me lo dedicó, le llevé el libro de Respuestas del Más Allá, se lo regalé a Pedro Amorós y tenía el gustazo de regalárselo, como no, a un grande, y él pues bueno, me dedicó el libro. Es que ya, mira, le estaba retomando de nuevo, pero ya se me ha ido el separador, pero bueno, da igual, si ya sabemos por dónde vamos aproximadamente. Tiene su CD. Y para terminar, pues el gran libro de las psicofonías, cómo no vamos a tener esto aquí. Así que yo recomiendo y recomendaré siempre lo mismo. Don Pedro Amorós, aquí no tengo el libro ahora de otro que es el autor del prólogo de mi libro, que es don Santiago Vázquez. Tiene el libro de La Sábana Santa, Lo Nunca Contado, y estos dos últimos son mis grandes referentes. Pero cómo no, ya que presento un poquito de esto que tengo aquí en mi casa, y pues quería presentar a Pedro Amorós, quería presentar a don Santiago Vázquez. Tenéis los podcasts de Más Allá de la Realidad o Sexta Dimensión antiguamente, y como he presentado anteriormente, Raymond Moody, ay, Dios, es que son muchos, Juan José Benítez, etc. Y para terminar, pues mira, tengo el gusto de que ahora que estamos aquí confinados, por desgracia, mientras estoy enviando a mis compañeros más material que tenemos de estas últimas experimentaciones, incluyendo el Sanatorio de Sierra Espuña, Murcia,
pues quería también, mientras estoy enviando esto, pues tengo el gusto de estar viendo unos cuantos vídeos, unos cuantos viajes, y como no, pues tenía que tener y ver, tengo el gusto de ver de nuevo el viaje desconocido del gran triste fallecido don Jiménez del Oso. Entonces, don Fernando, pues fue un grande, es un grande y será un grande donde esté. Así que bueno, con esto vamos a terminar. Ya hemos presentado bastantes cosillas de momento y decir que gracias a estas cositas que he presentado se aprende, se aprende. Yo no soy quien ni quiero ser nadie para decir que tengo que dar ejemplo a nadie, pero creo que a quien sea amante real de la ufología y de la parapsicología, creo que debería de informarse un poquito, intentar leer libros, intentar ver vídeos antiguos como de don Germán de Argumos y Valdés, que ya presentaré otro libro, más allá de los fenómenos paranormales, don Sinesio Darnell. Tenemos mucho, mucho, mucho que aprender y meternos aquí en la cabecita y formarnos. Así que sin más, desearos una feliz semana, que esto acabe pronto. Un fuerte abrazo para todos los del programa de La Puerta de la Pirámide, un fuerte abrazo para todos los que hayáis visto y oído este programa, y de verdad que esto se va a acabar pronto, hay que ser positivos en esta vida, así que mucha positividad, un fuerte abrazo para todos y seguimos adelante, experimentando y aprendiendo. Saludos.